El día de hoy vamos a hablar sobre la venta de empresas y para eso hemos invitado al profesor de Centrum, Alejandro Indacochea, también presidente del directorio de Indacochea y Asociados. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días, Alexis. ¿Cómo estás? Hay un tema interesante que es, digamos, usualmente los empresarios tienden a tomar, digamos, mucho cariño a sus empresas y probablemente nunca quieran venderlas, pero se está viendo ahora un fenómeno en el Perú, que es que hay varios empresarios que están, digamos, comenzando a vender sus empresas. Parte de eso, por ejemplo, se vio con la venta bastante sonada de Wong a Cencosud y así, digamos, Bembos a Interbank, etcétera. Está habiendo, digamos, un interés cada vez mayor por los empresarios para desprenderse de sus empresas. Y mi primera pregunta aquí sería, ¿efectivamente estamos viendo esto? Tú que estás metido en el negocio, digamos, ¿estás viendo que efectivamente los empresarios están más interesados en vender? ¿Y por qué venden? Hay toda una nueva dinámica, Alexis. A diferencia del pasado, donde las empresas se vendían porque estaban mal, usualmente era raro ver una venta de empresa. Hoy en día las empresas se venden porque están bien, porque son atractivas. En muchos casos hay un valor que le puede dar el propietario, el fundador del negocio, el emprendedor, y tiene otro valor para el comprador, que le quiere dar un alcance mucho más global, mucho más internacional, a la par con el crecimiento económico. Se venden por varios motivos. Se venden por motivo de sucesión. Empresas que no logran organizarse, no hay un gobierno corporativo, pasas a una tercera generación y es imposible organizarla, manejarla. Dame un ejemplo de eso, porque es importante que la gente entienda, por ejemplo, cuando es empresario, la importancia que tiene el hecho de gobierno corporativo y el tema de sucesión. Por ejemplo, me explicabas que existen empresas, por ejemplo, que, digamos, tienen 3 o 4 socios y luego los hijos son 15 y ponerse de acuerdo entre 15 iba a ser mucho más complicado, ¿no? Mira, una empresa con 5 hermanos, si tú te trasladas a la tercera generación, ya porque es la segunda a la que estamos hablando, la tercera generación en el árbol genealógico son más o menos 28 a 29 herederos. Si hay el tema de la sucesión, es imposible ordenar esto. La mejor opción en ese caso es la venta. ¿Y ¿Por qué? Porque a tiempo no se ordenó y no se organizó un adecuado gobierno corporativo, ¿no? Eso quiere decir que es importante que la gente entienda, sobre todo cuando son socios, varios socios, y son empresas familiares, que es lo que abunda en el Perú, es importante organizarse y tomar decisiones justamente pensando en el futuro de la empresa. Porque si no, en algún momento, probablemente la tercera generación va a tener que vender necesariamente porque no se van a poner de acuerdo 28 personas. Efectivamente, mira, la canción dice que saber llegar, pero acá en los negocios hay algo más importante, hay que saber salir. Principalmente cuando cambia el modelo del negocio. Hay situaciones en las cuales el modelo, la forma de hacer el negocio como venía operando, ya no juega más. Y ahí lo mejor es evidentemente retirarme. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Farmacias. La farmacia pequeña que quede en barrio local, evidentemente con las cadenas ya no tiene mayor futuro, ya no tiene mayor opción. Cambió el modelo. Otro caso, pongamos, es el mismo caso de los cines. Como cine ya no, pero tienen otros usos, ¿no? Como iglesias, ¿no? Y así podemos ver, digamos, que hay un traslado, hay una mutación de los negocios. Y en ese caso, lo más conveniente para el empresario es no seguir en lo mismo, sino evidentemente cambiar de negocio. Es decir, el empresario debería pensar que su negocio finalmente es un activo y como activo también tiene un costo de oportunidad. Probablemente si vende el negocio y mete su plata en otra cosa, le puede ser mucho más rentable. Si mantiene el negocio, probablemente con el nuevo contexto podría eventualmente quebrar, ¿no? Y que en muchos casos equivale a morir de pie, ¿no? Que si se queda en su negocio, ese negocio no tiene mayor futuro, en cambio para el comprador tiene un valor, una opción interesante. Supermercados, por ejemplo, supermercados, hoy día la tendencia es marcada a los retails, a los grandes supermercados. Si yo me quedo con supermercados pequeños, me voy a condicionar a hacer la bodeguita de la esquina. Y ese no es un futuro adecuado, no es un futuro deseado. Ahora, has tratado otro tema importante que es el tema del valor, del precio en realidad, que son dos cosas un poco diferentes también. ¿Cómo se hace para vender una empresa y determinar un precio si generalmente, es decir, es más fácil en bolsa? En bolsa tienes el precio que te marca la bolsa y se acabó, ahí transas con el precio en bolsa. Y es más sencillo, digamos, pero cuando las empresas están fuera de bolsa, no hay marcación de precios, no tienes, digamos, claramente, inclusive los estados financieros no están tan, digamos, tan bien, tan adecuados como deberían estar. ¿Cómo defines cuál es el precio de compra, cuál es el precio de venta para ambos lados, el comprador y el vendedor? Mira, acá hay algo interesante, vamos por partes. Hay un valor del vendedor. ¿Cuánto vale el negocio internamente para mí? ¿Cuánto me significa para mí este negocio? Por ejemplo, nosotros vendimos una planta pesquera en Paita. Esta planta pesquera era insignificante, no tenía mayor futuro. Sus exportaciones eran mínimas para el mercado americano.
El valor del comprador es cuánto vale ese negocio en manos del comprador estratégico, de lo que él va a hacer. ¿Quién fue el comprador estratégico? Fue un pesquero ecuatoriano, que ellos, al no tener TLC, tienen que pagar un impuesto del 18% para entrar al mercado americano. Entonces, él estuvo dispuesto a pagar 10 veces el valor que tenía para el vendedor. Resultado de esa negociación es que surge el precio. El precio es el resultado del valor del vendedor y valor del comprador. ¿Qué error comete el pequeño, el mediano empresario familiar al vender su empresa? Primero va él mismo a hacerlo. Y el peor negocio que puede hacer un empresario es el mismo negociar la venta de su empresa. ¿Por qué? Porque él puede conocer muy bien su negocio, ha sido el emprendedor, conoce todos los detalles del mismo, pero no tiene experiencia en el manejo de compra-venta de empresas. Y el segundo detalle es que usualmente él va a una operación uno a uno. ¿Cuánto quieres que te pague por tu negocio? Y ahí empieza el regateo. Nosotros, como Indacochea Asociados, tenemos una política diferente, hacemos una subasta. Somos el equivalente de un pro de inversión privado. Y en esa subasta sale el valor estratégico que el comprador está dispuesto a pagar. Ahora, ¿me puedes explicar algunos casos de éxitos que se hayan dado en el Perú, por ejemplo, donde haya habido una venta exitosa y donde el vendedor, el dueño de la empresa o los dueños de la empresa hayan salido satisfechos? ¿Y por qué? ¿Por qué se ha dado ese éxito? ¿Cómo se define para un vendedor el éxito de una operación de compra-venta? Bueno, en la mayoría de los casos nuestros clientes tienen que terminar satisfechos. Pero en general, todo el usualmente mercado, el proceso es un precio base de referencia, una valorización interna que se mantiene bajo reserva. Esa valorización interna es simplemente para que el empresario sepa cuál es el mínimo minimorum por debajo del cual no va a vender su negocio. Sobre eso nos ponemos de acuerdo y vamos con honorario de éxito, en forma progresiva y con escalones. Entonces, en la mayoría de los casos, el empresario define un precio base, por decirte 10 millones, de mutuo acuerdo, y sobre eso son los honorarios de éxito si se vende en 11, en 12, en 13, en 14, en 15. Y hay casos sumamente interesantes. En el mercado peruano hay cada vez mayores oportunidades para que empresarios que tengan empresas que han sido, digamos, exitosas y que estamos ahorita en un buen momento como país, donde muchos ojos internacionales están viendo a Perú como un potencial de inversión. ¿Existen oportunidades para que se hagan ventas interesantes que logren hacer que los empresarios de repente generen más rentabilidad en otro nicho? Mira, sumamente interesantes, ¿no? O sea, tenemos casos, hemos cerrado 2 operaciones con Rexel de Francia. Rexel de Francia es una comercializadora de partes eléctricas, cotiza en bolsa más o menos 2.000 millones de euros. ¿Qué lo lleva a interesarse a 2 empresas en Perú? Una en Lima, BIF, y otra en el norte, que es Dirome, Distribuidora Romero. Lo lleva a que realmente el alcance, la proyección, el futuro en sus manos es diferente. Tiene otro alcance por el resultado del mismo crecimiento económico. Entonces, Perú se ha convertido en un lugar atractivo. Pero ese segmento tradicional de empresas familiares no es profesionalmente atendido. Hay que tener mucha tolerancia, un gran seguimiento y llevarlo prácticamente de la mano al pequeño y mediano empresario. Finalmente, ¿qué le recomendarías a los empresarios que tienen empresas pequeñas, medianas, digamos, y que pueden ser interesantes para un comprador internacional? ¿Quedarse con la empresa o venderla? ¿Es complicado esa decisión para un empresario que ha formado de cero una empresa y que ha visto crecer por años una empresa y le ha puesto bastante amor propio, ¿no?, a su negocio? Mire, es un mercado muy sui generis. Todos te dicen, yo no vendo, pero si me pagan un buen precio, estoy dispuesto a hacerlo. O sea, no es un mercado, digamos, sincero, no es un mercado abierto. Tú tienes que darle los argumentos, mostrarle por qué la conveniencia de seguir tú en tu negocio, vas a seguir con un gran altruismo, vas a pasar a hacer tu libro de historia en la empresa, pero si tú te retiras a tiempo, tú tienes opción de obtener lo que no lo vas a hacer, de seguir trabajando. Ok, muchas gracias, Alejandro, también por los consejos. Y amigos, igual en la página Facebook de Valor Agregado, que van a ver en pantalla, www.facebook.com/valoragregadotv, vamos a poner ahí también ciertos comentarios sobre la entrevista de hoy. Muchas gracias, Alejandro, por venir a Valor Agregado y conmigo hasta el día de mañana. Cuídense.